Да здравствует Россия! Más de 2 años después del inicio de su invasión de Ucrania y a pesar de 13 paquetes de sanciones de la Unión Europea, la guerra continúa. La capacidad de Rusia de mantener su ofensiva se explica en parte por los beneficios que sigue obteniendo de la venta de hidrocarburos. Gracias a las exportaciones de gas y crudo, según el Ministerio ruso de Finanzas, las arcas del Estado ruso habrían ingresado en 2023 unos 95.000 millones de dólares en impuestos. Es menos de lo que Rusia ingresó en 2022, el primer año de la guerra. Pero la capacidad de Rusia para amortiguar las sanciones ha puesto en duda la efectividad de las medidas, incluida la del tope impuesto al precio del crudo. Cuando se introdujo la medida en diciembre de 2022, el precio del crudo de los Urales cayó, pero por poco tiempo. Hoy aún se vende por encima de los $60 por barril. Rusia ha recolocado en la India y China el crudo que ya no llega a Europa. Para ello se sirve de buques que, aun siendo anticuados, le permiten exportar petróleo sin recurrir a los servicios marítimos radicados en Europa. Hoy les explicamos los detalles de la denominada flota fantasma rusa. Veremos cómo esta red de barcos permite a Putin evadir las sanciones y hablaremos de qué opciones tienen los países aliados de Ucrania para endurecer sus restricciones al crudo ruso de forma más efectiva. Comenzamos. Primero debemos aclarar que las sanciones de Occidente no buscaban bloquear el crudo ruso por completo. La intención, en realidad, era dejar que el crudo siguiera llegando a los mercados internacionales fuera del G7. ¿Por qué? Bueno, cuando se estaba negociando el tope al crudo ruso, aquí en la zona euro, la inflación había alcanzado el 10,6%. Así que en diciembre de 2022, con los estragos de la inflación muy presentes, el objetivo era impedir que Rusia vendiera su crudo a otros clientes, porque eso habría elevado aún más los precios de la energía en los mercados internacionales. La estrategia era más bien limitar los ingresos de Rusia. Así es como nació el tope al precio del crudo ruso, que aún sigue vigente. Rusia puede vender su crudo a países como China, la India o Turquía y puede seguir recurriendo a servicios de transporte marítimo y aseguradoras registradas en la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, pero eso solo si Rusia no vende su crudo a más de $60 por barril. Según el Centro de Investigaciones sobre Energía y Aire Limpio, Rusia ha perdido un 14% de ingresos por la exportación de petróleo, lo que equivaldría a una pérdida de 34.000 millones de euros en el primer año, desde que se impuso tanto el embargo europeo al crudo por vía marítima como el tope a su precio. Aquí pueden ver cómo en los primeros 6 meses de 2023 Rusia ingresó un 47% menos que un año antes. Solo en abril los beneficios para las arcas rusas habrían caído un 67% en términos interanuales. Pero la verdad es que esa tendencia negativa no duró mucho. A partir de julio de 2023 los ingresos de Rusia comenzaron a subir hasta el mes de noviembre. Y eso coincidió con la subida del precio del crudo de los Urales, como muestra esta gráfica. Ese cambio de tendencia se explica porque el Brent, de referencia internacional, estaba subiendo y por tanto Rusia tenía mayor fuerza de negociación para pedir un precio más alto por su oro negro, sobre todo porque Rusia empezaba a tener los medios para transportar el crudo esquivando las sanciones de Occidente. Por tanto, el éxito de Rusia al evadir las sanciones radica en la denominada flota fantasma. Pero ¿qué es realmente una flota fantasma y por qué recibe ese nombre? Russia has invested quite a lot of money into building up a fleet of tankers that do not fall under the price cap because they're not G7 owned, they're not G7 insured. And so when transporting its oil on these tankers, Russia can sell at any price that it wants. And we see from our own analysis at KC Institute that the share of Russian crude oil that is transported on shadow tankers has grown significantly over the course of 2023. Los barcos que forman parte de la flota fantasma
están gestionados por empresas radicadas en Emiratos Árabes Unidos, China o Turquía. Eso hace más difícil sancionar a las involucradas en la exportación de crudo por encima del precio tope. Uno de los obstáculos es que la documentación puede ser falseada. De hecho, la Comisión Europea ha detectado cómo algunas empresas manipulan los documentos para liberar de las sanciones a cargamentos rusos de crudo, a pesar de haber sido vendidos por Rusia por encima de los $60 por barril. We see many kind of new entities, a lot of them Dubai-based, that are now trading Russian oil, and these are suspected also to be linked to Russian oil companies. And these are the companies that are providing the pricing information. We believe that some of this pricing information was falsified. En enero, 209 barcos, según el registro de la Escuela de Economía de Kiev, zarparon de puertos rusos como parte de la flota fantasma y otros 2 participaron en transferencias de crudo en alta mar. Estos barcos portaron el 78% del petróleo crudo que Rusia exportó en enero, así como el 45% de los productos refinados. Gracias a ello, Rusia exporta volúmenes de crudo similares a los previos a la invasión de Ucrania. Llega más crudo ruso a Turquía, a China y también a India. El pasado diciembre, esos 3 países recibieron por mar el 91% de las exportaciones de petróleo ruso. Estos datos constatan la capacidad de Rusia para esquivar las sanciones. Vemos que es posible falsificar los documentos que muestran el precio al que se vende el crudo. En el paquete número 13 de sanciones, la Unión Europea aborda el problema y pide que los gastos estén fragmentados y muestren el precio durante todo el trayecto del crudo. Así, es más difícil manipular los datos, por ejemplo, inflando los costes de transporte y reduciendo el precio del crudo en sí, para que parezca que la mercancía se vendió por debajo del tope de $60. Pero basta con eso. CREA, una de las organizaciones que controlan el impacto de las sanciones sobre Rusia, pide que a las empresas que se salten el tope al precio del crudo se les prohíba contratar a aseguradoras o bancos en Europa. Otra estrategia que empieza a extenderse es actuar sobre las instituciones financieras que faciliten pagos a las navieras que ignoran las sanciones. La Unión Europea ha tomado medidas para dificultar que Rusia compre barcos para ampliar su flota fantasma. Ahora exige una autorización previa para las ventas de barcos a empresas o personas en Rusia. It's actually very important. I think for a certain period of time, my take was a little bit like that it was a little too late because Russia had already bought vessels it needed for the Shadow Fleet over the course of 2023. However, if we continue with the current strategy of sanctioning individual vessels and effectively taking them out of the market, then this is of course important because it means that Russia isn't able to rebuild the Shadow Fleet. El Centro para la Investigación de la Energía y el Aire Limpio va un paso más allá y pide que se prohíba la venta de barcos a cualquier país no miembro del G7, la Unión Europea y Australia, las naciones que sí aplican el tope al precio del crudo. El objetivo es tanto evitar que Rusia amplíe su flota como reducir los riesgos medioambientales a los que están expuestos los países por los que circula esta flota fantasma. Los barcos que forman la flota fantasma son viejos y se sospecha que no tienen los seguros legales. En diciembre, el 73% de las embarcaciones que exportaron crudo ruso tenían más de 15 años. La edad de los barcos eleva el riesgo de los vertidos al mar. Según la Escuela de Economía de Kiev, en enero de 2024, solo el 20% del petróleo crudo exportado y el 51% de los refinados se hizo a través de barcos con el estándar P&I, en español protección e indemnización, un seguro estándar en el mar. Dado que muchas de las empresas que ahora prestan servicios marítimos a Rusia están radicadas en los Emiratos Árabes Unidos
y los barcos tienen bandera de países como Liberia o Gabón, es casi imposible determinar quién asumiría las indemnizaciones en caso de un desastre ecológico. With Russia having moved on from kind of Western insurance to other schemes, we believe that these insurance companies are actually not financially equipped to pay out in the case of an ecological disaster. ¿Qué se puede hacer? Se podría actuar en los puntos o cuellos de botella por donde pasan los cargamentos de crudo ruso. Rusia exporta por los estrechos daneses el 60% del crudo que exporta por mar. Si las autoridades marítimas danesas bloquearan el paso de los barcos carentes de los seguros legales, para Rusia sería más difícil apoyarse en empresas con estructuras opacas y sin las garantías necesarias para transportar su crudo. Europa sigue importando crudo ruso refinado de países como la India o Turquía. Según un cálculo de la ONG Global Witness, la Unión Europea habría importado productos refinados originalmente de Rusia que en 2023 habrían proporcionado al Kremlin ingresos de 1.100 millones de euros. La importación de estos productos, cuyo origen exacto es difícil de demostrar una vez se ha refinado, no está prohibida por las sanciones europeas, por lo que podría ser un punto de presión en el futuro. So once it's a refined product, it's difficult to assess if this is based on Russian crude. But one could say, for instance, well, if we're talking about oil products made in a refinery that takes in Russian crude, then those products should also fall under the price cap. Tampoco las sanciones contemplan todavía la prohibición de importar gas natural licuado de Rusia. En enero, el crudo de los Urales todavía se vendía por encima de los $60 por barril y el gobierno ruso pronosticaba que las ganancias en 2024 aumentarían. Rusia sigue desarrollando formas para exportar su crudo, por ejemplo, traspasando la gestión de los barcos petroleros a nuevas entidades emiratíes, mientras otras acaban siendo descubiertas y sancionadas. Sin embargo, montar y mantener la flota fantasma supone un coste extra. Y Rusia desde octubre está vendiendo su crudo cada vez con más descuento respecto al Brent. Precisamente en octubre Estados Unidos empezó a sancionar a navieras, lo que habría ahuyentado a empresas que trasladaban crudo a India. En el plano militar, Ucrania sigue atacando refinerías y Rusia podría tener que reducir las exportaciones de refinados. Hace ya más de un año que la Unión Europea aprobó las primeras sanciones al crudo ruso para cortar la financiación de la guerra contra Ucrania. Y aunque en 2023 los ingresos por la venta de petróleo y gas para Rusia cayeron en un 24%, el Kremlin prevé este año incrementar su gasto en defensa en un 70%, porque Putin sigue considerando la guerra como una de sus prioridades, pues de ello depende su futuro político.